1. El incidente inicial. La pelea callejera. El movimiento inició con una aparente trivialidad, que el gobierno reprimió con una fuerza desmedida. Fecha y contexto. 22 de julio de 1968. En la Ciudad de México ocurrió una riña entre estudiantes de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la UNAM en la Ciudadela. La escalada policial. La policía, cuerpo de granaderos, intervino con una brutalidad desproporcionada, golpeando y deteniendo a varios estudiantes. Esta violencia exacerbó los ánimos en la comunidad estudiantil, que ya estaba harta de la represión gubernamental. 2. La violación a la autonomía universitaria. La represión escaló cuando el ejército violó la autonomía de la principal universidad del país. Protestas y ocupación. Los estudiantes se unieron en protesta contra la brutalidad policial. Al ser desalojados de una manifestación, muchos se refugiaron en las preparatorias de la UNAM en el centro histórico. El bazucazo. En la madrugada del 30 de julio, el ejército mexicano, por órdenes del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, intervino violentamente la Preparatoria 1, antiguo colegio de San Ildefonso, abriendo un portón histórico con un bazucazo. Respuesta de la UNAM. Esta agresión contra la autonomía universitaria provocó la indignación del rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, quien condenó públicamente la represión y encabezó una histórica manifestación de duelo el 1 de agosto. En defensa de la autonomía y en protesta contra la violencia. La organización del movimiento y las demandas tras la intervención militar, el movimiento se consolidó y se organizó a nivel nacional. El CNH, el Consejo Nacional de Huelga, CNH, se formó el 2 de agosto, integrando a estudiantes y profesores de la UNAM, el IPN y otras instituciones. El CNH se convirtió en el órgano de dirección del movimiento, organizando mítines masivos y la famosa Marcha del Silencio. Pliego petitorio. El CNH articuló sus demandas en un pliego petitorio de 6 puntos que ya no solo pedían justicia por los hechos iniciales, sino transformaciones políticas profundas, libertad a todos los presos políticos. Derogación de los artículos del Código Penal Federal que instituían el delito de disolución social. Desaparición del cuerpo de granaderos. Destitución de los jefes policiales responsables de la represión. Indemnización a las víctimas. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables. El gobierno, en lugar de dialogar y atender estas demandas democráticas, respondió con una escalada de represión que culminó en la masacre de la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. La jornada del 2 de octubre, una cronología de la tragedia 1, la mañana. Falsa esperanza de diálogo. El día no comenzó con violencia, sino con intentos de negociación que daban un indicio de posible solución al conflicto. Reuniones. Por la mañana hubo acercamientos entre representantes del Consejo Nacional de Huelga, CNH, y funcionarios de la Presidencia de la República. Se buscaba una solución negociada al pliego petitorio estudiantil. Sin embargo, se supo después que la orden de poner fin al movimiento por la fuerza ya había sido dada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, sin intención real de ceder. La tarde. El mitin pacífico. 4 de la tarde aproximadamente. Miles de personas se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco para celebrar un mitin pacífico. Asistencia, entre 6,000 y 15,000 personas, principalmente estudiantes pero también profesores, obreros, intelectuales y familias, se reunieron para escuchar los discursos de los líderes estudiantiles del CNH, Decisión Táctica. Poco antes de los hechos, el CNH informó a la multitud que la marcha planeada hacia el casco de Santo Tomás, que seguía ocupado por el ejército, se suspendía. Esto buscaba evitar una confrontación directa y desmentir la propaganda oficial que los acusaba de violentos. Preparación militar. Al mismo tiempo, el ejército mexicano ya había rodeado la plaza con cerca de 5,000 soldados, tanquetas y vehículos blindados. Además, un grupo de élite paramilitar llamado el Batallón Olimpia, cuyos miembros vestían de civil y llevaban un pañuelo o guante blanco para identificarse, se había infiltrado entre la multitud y se había posicionado en edificios clave que rodeaban la plaza, especialmente en el edificio Chihuahua. 3. El ataque. La señal y la masacre aproximadamente al cuarto para las 6 de la tarde. El plan de represión se desencadenó de forma súbita y coordinada. La señal. Alrededor de las 5:55 p.m., una bengala verde fue disparada desde un helicóptero o desde el cercano edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, seguida por otra bengala. Esta fue la señal acordada para que el Batallón Olimpia iniciara la ofensiva. Inicio del fuego.
Los miembros del Batallón Olimpia, apostados en lo alto del edificio Chihuahua y otros puntos, comenzaron a disparar contra la multitud y crucialmente contra los propios soldados que cercaban la plaza. Caos y fuego cruzado. El ataque del Batallón Olimpia provocó que el ejército, que había sido movilizado para contener la manifestación, reaccionara como si hubiera sido atacado por los manifestantes. Se desató un fuego cruzado indiscriminado y masivo. La matanza. Cientos de civiles que corrían en pánico buscando refugio quedaron atrapados. Los soldados barrieron la plaza, disparando contra la multitud, deteniendo, golpeando y persiguiendo a los sobrevivientes hasta el interior de los edificios. 4 la noche. Detención y encubrimiento aproximadamente eran 8:30 de la noche. La represión continuó en la noche. Detenciones. Cientos de personas, incluyendo a los líderes del CNH que estaban en el tercer piso del edificio Chihuahua, fueron detenidos, desnudados, torturados y trasladados al campo militar número 1. Se reportaron más de 1000 detenciones, cifras ocultas. El ejército impidió el acceso a las ambulancias. La versión oficial publicada al día siguiente reportó cifras muy bajas de muertos, alrededor de 20 o 30, ocultando el verdadero saldo de cientos de personas acribilladas. La intención del gobierno era decapitar el movimiento antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Lo consiguió, pero a un costo humano que marcó la historia del país para siempre. La masacre de Tlatelolco tuvo consecuencias inmediatas y a largo plazo marcó un profundo parteaguas en la historia política y social de México. Consecuencias inmediatas: el fin de la huelga y la normalización, disolución del movimiento estudiantil. La represión logró su objetivo de descabezar y desmovilizar a los estudiantes. Con los líderes del Consejo Nacional de Huelga, CNH, arrestados, el movimiento se paralizó. El CNH finalmente levantó la huelga en noviembre de 1968 en encubrimiento y desinformación. Al día siguiente, la prensa controlada por el Estado presentó la masacre como el resultado de una criminal provocación de los estudiantes contra el ejército. Se minimizó drásticamente la cifra de muertos y se impuso un pacto de silencio que perduró durante décadas. Realización de los Juegos Olímpicos. 10 días después de la masacre, el 12 de octubre de 1968, se inauguraron los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, mostrando una fachada de paz y estabilidad al mundo, a pesar de la violencia reciente. Detenciones masivas. Se detuvo a miles de estudiantes y activistas. Los líderes fueron consignados y encarcelados en Lecumberri por diversos delitos, incluyendo el de disolución social. Consecuencias a largo plazo. El legado de la impunidad y la apertura. A pesar de la represión, el 2 de octubre sembró las semillas de la disidencia, aparición de la guerra sucia. La represión del 68 y la intolerancia del gobierno ante la protesta pacífica radicalizaron a una parte de los estudiantes. Esto contribuyó al surgimiento de grupos guerrilleros urbanos y rurales en la década de 1970, a lo que el Estado mexicano respondió con la Guerra Sucia, una campaña de contrainsurgencia marcada por la tortura, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Crisis de legitimidad del PRI. La masacre de Tlatelolco se convirtió en una herida abierta. Dañó permanentemente la imagen del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y evidenció el autoritarismo del régimen, generando una ruptura entre el Estado y la sociedad civil. Inicio de la apertura democrática, lenta e incompleta. Ante la necesidad de recuperar la legitimidad perdida, los gobiernos posteriores se vieron obligados a implementar tímidas reformas. Bajo el gobierno de Luis Echeverría, quien fue secretario de Gobernación durante la masacre, se intentó una apertura democrática controlada, aunque también ocurrió la masacre del Jueves de Corpus en 1971. El recuerdo del 68 se convirtió en el motor moral para futuras reformas electorales y movimientos sociales en México, defendiendo la libertad de expresión y los derechos humanos. Justicia y memoria. Décadas después se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMO-SPP. Y se iniciaron procesos para llevar a juicio a los responsables, incluido el expresidente Luis Echeverría, quien fue sujeto a arresto domiciliario por cargos de genocidio, aunque luego fueron desestimados. El 2 de octubre fue declarado Día Nacional de Duelo por el Senado mexicano. Síguenos para más contenido.